Qué gusto estar con ustedes nuevamente, hermanos. Gracias a Dios por este día, porque es el día del Señor. Es la hora del mensaje, de la palabra de Dios. Vamos a orar para recibir la orientación, la guía del Espíritu Santo y que este mensaje sea de bendición y edificación para cada uno de ustedes. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta hora en la que nos permites compartir tu bendita palabra, Señor, con nuestros hermanos, que aunque nos ven a distancia, Señor, y que pueden ver este video en una hora diferida de este mensaje, Señor, te agradecemos porque tu palabra es poderosa y es eficaz para construir, Señor, en nosotros la imagen de Cristo. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, que estés obrando en cada uno de nosotros para que la palabra que hoy va a ser expuesta, Señor, tome lugar en nuestras vidas y entonces seamos transformados, seamos moldeados en lo que tú deseas, en el carácter, el corazón y la mente de Cristo. Padre, te pedimos que seas con nosotros en esta hora y que tu nombre sea glorificado a través de este mensaje. Te pedimos, Señor, que traigas todas esas cosas que ocupamos para que nuestras vidas sean más parecidas a Cristo y menos como a la imagen de este mundo. Señor, sigue haciendo esta obra maravillosa en nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pues agradecerles este tiempo. Vamos a ir hoy a la carta de los Efesios, capítulo 5. Le pido de antemano que me disculpe, ando un poco mal de la garganta y el resfriado. Entonces, por favor, ténganme paciencia. Pero le agradezco al Señor por esta oportunidad de estar con ustedes a través de la tecnología y que podamos escuchar la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, vamos a leer del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Bien, hermanos, en este punto de la carta a los Efesios, Pablo está dando instrucciones precisas a la iglesia, cómo andar, cómo conducirse. El versículo 1 nos va a exponer que seamos imitadores de Dios como hijos amados, que andemos en amor como Cristo nos amó a nosotros y se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda, como un sacrificio a Dios en olor fragante. Esto es en contraposición a lo que la vida en este mundo impulsa, promueve y quiere generar en el corazón de las personas. Es una clara contraposición de la vida que se tiene bajo las instrucciones del mundo y la vida que es en Cristo. Pero, hermanos, quisiera yo hacer una pequeña introducción acerca de este mensaje. De parte de Dios, el apóstol Pablo, inspirado por su espíritu, escribió esta carta que nos da a conocer el maravilloso plan de Dios. ¿Por qué Pablo puede expresar estos mandamientos a la iglesia de parte de Dios? Porque la iglesia está recibiendo a través de la carta de los Efesios la claridad de lo que Dios está obrando en la vida del ser humano. Desde el capítulo 1, Pablo expone a la iglesia que la salvación que Dios ha dado es una salvación completa, es una salvación absoluta, poderosa, eficiente, eterna. El Padre nos escogió desde la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo, el Padre ya nos había predestinado para ser adoptados como hijos suyos. Dado el tiempo, el Hijo fue a la cruz en lugar nuestro, en sustitución por nosotros, y con su sangre pagó por nuestro rescate, nos redimió de nuestro pecado. Y el Espíritu Santo, cuando creímos al Evangelio por la gracia de Dios, nos ha sellado
dándonos la garantía de que un día estaremos en la presencia de Dios. De modo que la iglesia tiene una salvación que es eficaz. Hay un antes y un después. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo. Él nos resucitó. Entonces ahora estamos en una vida espiritual. Antes estábamos muertos y definitivamente no podíamos hacer nada. Pero ahora tenemos vida por medio de Cristo. Y no solo eso, sino que Dios nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Nuestro estado espiritual, nuestra condición espiritual ha cambiado completamente. De la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, de la potestad de las tinieblas al reino de Jesucristo. Hemos sido transformados, hemos sido cambiados. Entonces nuestra condición espiritual es diferente ahora. No solo eso, sino que Dios, al hacer esta obra de salvación, nos ha tomado como sus hijos. Ahora somos parte de su familia, somos parte de esta nación, del reino de Dios. Nosotros estamos siendo edificados todos juntos como iglesia, como un templo santo al Señor que se edifica en amor. Pero también Pablo da a conocer que el misterio de la voluntad de Dios es revelado ahora para dar a conocer que no solamente los judíos son salvos, sino que también los gentiles son parte de esta salvación. Y ya no son dos pueblos diferentes, sino que Dios ha hecho uno solo de estos dos. De modo que ahora judíos y gentiles son el reino de Dios, son el pueblo de Dios. Y la iglesia es el agente que Dios ha escogido para dar a conocer esta multiforme gracia que Dios ha expresado a lo largo de la historia. En medio de los tiempos, Dios ha traído esta salvación y es necesario que la iglesia sea la portavoz de esta salvación. Entonces, la mitad de la carta a los Efesios es una carta que va a indicarle a la iglesia qué salvación ha recibido, qué implica su salvación. Y la segunda parte de esta carta entonces va a traer los mandamientos que son por la salvación que hemos recibido. De modo que necesitamos tener clara la siguiente idea. Dios ha dado todo por la iglesia, le ha dado una salvación increíble, le ha cambiado su estado espiritual. Hoy toda bendición espiritual ha sido dada por Dios a nosotros. De modo que ahora nosotros correspondemos en ese amor, en esa gracia que Dios nos ha mostrado. ¿Cómo vamos a corresponder a Dios? Siguiendo los mandamientos que el Señor nos establece en esta carta. Dios nos ha mandado a que practiquemos estos mandamientos, a que nosotros podamos vivir con humildad, con mansedumbre, soportándonos unos a otros con paciencia, andar en amor. Y Dios ha pedido a la iglesia que guarde, es un mandamiento, que guarde la unidad que ha dado por su espíritu, siendo un solo cuerpo, estando en un espíritu, guardando una misma esperanza, teniendo a un mismo Señor, teniendo una misma fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, por todos, que es en todos, hermanos. Dios desea que los dones que ha derramado a la iglesia, que esta multiforme gracia que ha sido expresada en talentos, capacidades, dones, pueda edificar a la iglesia para la obra del ministerio. Entonces, cada uno en la iglesia tiene un lugar en el reino de Dios y es ahí donde tiene que poner a trabajar esos dones, esas capacidades, esos talentos, porque son en beneficio de la iglesia, son en beneficio de los ministerios que Dios ha puesto para guiar a la iglesia, a modo que la iglesia sea perfeccionada y se presente santa a su Señor. Entonces, en este contexto, queridos hermanos y amigos que nos puedan estar viendo, es que Pablo llega a esta cita que acabamos de leer. Dios nos indica que seamos imitadores suyos como hijos amados, que andemos en un amor como el de Cristo,
porque Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda, como un sacrificio a Dios en olor fragante. Y es aquí entonces que viene el título de este mensaje: amar genuinamente como Cristo. Cristo se ha entregado por nosotros de manera sacrificial. El amor de Cristo se caracteriza o tiene rasgos como esto, hermanos. Es una ofrenda, es un sacrificio a Dios que es completamente agradable. Esta parte de olor fragante es un lenguaje que nosotros vemos en el libro de Levítico. Cuando los sacerdotes ofrecían estos sacrificios, esto subía como un olor fragante a Dios. Cristo, que es el verdadero sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo nos ha enseñado cómo amar genuinamente, cómo amar en verdad. Y el amor verdadero que nos enseña la palabra de Dios es un amor que se ofrece, es un amor que se sacrifica, es un amor que es agradable en santidad a Dios. Entonces, vamos a ver estos versículos que hemos leído de Efesios y podamos tener claridad, hermanos, de que Dios desea que como hijos amados nosotros caminemos en ese amor sacrificial hacia nuestro Dios. Que nosotros podamos hacer a un lado todas las imitaciones, todas las falsificaciones del amor. Dios nos va a enseñar en su palabra cuál es el amor genuino, el amor verdadero. Eso es lo que desea el Señor para nuestras vidas. Miren, es necesario entender, hermanos, que esta carta está escrita para la iglesia. Y esas indicaciones que Pablo dio en los capítulos 1, 2 y 3 de Efesios son lo que Dios ha hecho por la iglesia. Y los capítulos 4, 5 y 6 son lo que Dios ahora manda a su iglesia. Esto no es para los incrédulos. Esto no es para los no creyentes. Estos son cosas solamente o exclusivamente para la iglesia. Porque si la iglesia desconoce lo que Dios ha hecho por ella, no puede entonces tener la capacidad de seguir lo que Dios ha mandado, ha instruido. De modo que aún peor, ningún incrédulo puede seguir estos mandamientos porque no tiene la fe para con Dios, ni ha sido regenerado, ni ha sido salvado, no ha sido transformado espiritualmente para que tenga la capacidad de seguir ahora estos mandamientos. Es la iglesia la única que puede hacer esto. Nosotros, como el cuerpo de Cristo, que hemos sido escogidos, redimidos, sellados, que hemos sido sentados con Cristo en lugares celestiales, que hemos recibido toda bendición espiritual, que hemos sido vivificados, es que nosotros sí podemos seguir los mandamientos de Dios. Dios nos ha dado toda esa plenitud para andar en los caminos que a Él le agradan. Bien, dentro de los mandamientos que Dios ordena por medio del apóstol Pablo en esta carta a los Efesios, el eje central, amados hermanos y amigos que nos ven, es dejar la vieja naturaleza, despojarnos de ese viejo hombre y revestirnos del nuevo. El nuevo, hermanos, está creado según la santidad de la verdad, creado en Dios según la santidad de la verdad. Esto lo podemos ver en Efesios 4, del 17 al 32. Pero ahora, siguiendo la misma línea, Pablo le va a decir a la iglesia: sean imitadores, imitadores de Dios como hijos amados. Y esta palabra en griego, mimetai o mimite, significa imitar, significa copiar, seguir este comportamiento, seguir el carácter, el modelo, seguir a un ejemplo. Entonces, Pablo le está diciendo, lo que Dios les ha enseñado, eso es lo que ustedes tienen que imitar, es lo que tienen que seguir, es el modelo que ustedes tienen que tomar para sus vidas.
Porque como hijos de Dios, Dios nos ha dotado de una identidad que es impulsada, amados hermanos, a obedecer. El ser humano, el ser humano o es siervo de la justicia o va a ser siervo del pecado, pero no va a dejar de ser siervo. Entonces nos conviene, hermanos, que ahora en esta nueva vida que Dios nos ha dado, seamos siervos de la justicia y dejemos de ser siervos del pecado. Dios nos ha llamado a una vida nueva, una vida en obediencia, una vida donde podemos imitar a nuestro buen Padre, que en nada, hermanos, en nada ha fallado, que en todo es perfecto. Su amor y su gracia abundan. Entonces, respecto a este carácter que nosotros necesitamos buscar y desarrollar con la ayuda del Espíritu de Dios, necesitamos ver que la naturaleza de nuestro llamado es a reflejar el carácter de Dios, que es un carácter moral, hermanos. Es andar, hermanos, en sus caminos, peripatei, que significa conducirnos, caminar en ese sentido. Vamos a leer lo que dice la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, versículos 14 al 16. Veamos lo que dice el apóstol Pedro en esta primera carta. Capítulo 1, versículos del 14 al 16. Dice el apóstol Pedro: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces aquí el apóstol Pedro está haciendo una referencia directa al libro de Levítico, donde Dios ha establecido esto: sean santos porque yo soy santo. Y dice aquí el apóstol Pedro en el versículo 14, seamos hijos obedientes y no nos conformemos a los deseos que teníamos estando en nuestra ignorancia. Cuando la palabra de Dios habla de conformar, significa que nos adaptemos, que nos hagamos a la forma. En este caso, Pedro está diciendo, no te hagas a la forma de los deseos que tenías cuando estabas en ignorancia, cuando estabas lejos de Dios, cuando estabas separado de Él. No sigas siendo de esa forma. No te adaptes a eso. Más bien, así como Dios te llamó, que es santo, tú también sé santo en toda tu manera de vivir. Porque escrito está, y ahí es donde hace la referencia a Levítico: sean santos porque yo soy santo. Esa es la palabra que Dios le dio a Moisés para ser integrada en la ley de su pueblo. Sean santos porque yo soy santo. Bien, a través de lo que Dios nos ha dado, nosotros podemos caminar en esa santidad. Dios nos ha dado su Espíritu. El Espíritu de Dios ahora mora en el creyente. Veamos, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5. Dice la palabra: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, el contexto de este pasaje, Pablo dice: ya ahora nosotros estamos justificados, es decir, ahora nosotros estamos justos, hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe. Él nos ha dado fe, nos dio el arrepentimiento, nos dio la gracia de creer en la obra de Cristo, y entonces, cuando creemos en la obra de Cristo, Dios nos hace justos. Dios nos da esa justificación. Somos justos, somos aprobados a sus ojos y ya no estamos en enemistad con Dios, ya estamos bien con Dios. Antes estábamos separados, ahora estamos reconciliados. Entonces, ahora en este nuevo estatus espiritual de reconciliados, de tener paz con Dios por medio de la fe en Cristo que nos justifica ante Dios, nosotros estamos en una gracia, la gracia de Dios. Estamos firmes en esa gracia y aun cuando pueda haber pruebas, nosotros nos gloriamos en eso
Porque Dios va a estar perfeccionándonos, nos va a estar trayendo paciencia, nos va a dar un carácter aprobado, vamos a estar sobresaliendo, sobrepasando esas tribulaciones, de modo que nosotros podemos guardar la esperanza que Dios nos da, de estar un día en su presencia. Y esa esperanza es la que habla Pablo aquí. Esa esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo nos fue dado. El Espíritu Santo es el que nos mueve a tener esta esperanza. El Espíritu Santo es el que nos da, hermanos, un sentir correcto para poder obedecer a Dios, para poder caminar, para poder estar en lo que a Él le agrada, para imitarle a Él. Esos son, hermanos, las herramientas que Dios nos ha dado. Nos ha dado su Espíritu y su palabra para que nosotros podamos caminar en lo que a Él le agrada. Nos ha dado la oración, nos ha dado el ayuno, nos ha dado, hermanos, un cuerpo, un compañerismo en Cristo para que juntos podamos ser edificados. Nos ha dado dones, nos ha dado talentos. Hay muchos medios de gracia que Dios ha provisto para que su pueblo sea transformado, sea perfeccionado, sea edificado. Dios desea que su pueblo verdaderamente camine en lo que a Él le agrada. Entonces, veamos, hermanos, cómo es ese amor sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. Esa ofrenda, ese sacrificio en olor fragante a nuestro Dios. El amor de Cristo es un amor, hermanos, que podemos ver en la cruz. Sin la cruz, amados hermanos y amigos, no podríamos entender la obra redentora de nuestro Dios. No podríamos entender el amor. Porque a través de ese sacrificio es que el Señor ha mostrado un amor ágape, un amor incondicional, un amor que se entrega por el bien del otro. Solamente a través de la cruz podemos ver esto. Cómo Cristo vino y tomó nuestro lugar. Cómo Él vino y cargó nuestra condenación, nuestro pecado. Cómo Él se hizo maldición por nosotros. Entonces, veamos el siguiente versículo que está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Aquí Pablo le expresa a la iglesia cómo el Señor ha tomado nuestro lugar. Dice así la palabra, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, Cristo no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. La palabra de Dios dice que Él fue el que recibió sobre Él toda la carga de nuestra culpa, toda la carga de nuestro pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La obra de Cristo, cuando creemos en ella, es la que nos aprueba delante de Dios. Es Cristo muriendo en nuestro lugar. Es Cristo ocupando esa cruz en lugar tuyo, en lugar mío. Dios desea, hermanos, que experimentemos ese amor para con Él y para con nuestros hermanos. Entendiendo esta relación vertical hacia nuestro Dios, que está por encima de todos, y hacia nuestros pares, nuestro prójimo, nuestro hermano. Entonces, veamos algunos versículos. Primero, el adorar a nuestro Dios, el tener esa comunión con Él, el podernos encontrar, hermanos, en su voluntad. Y que eso, hermanos, se transforma también en un amor hacia nuestra familia, hacia nuestros pares, hacia nuestros hermanos en la iglesia, hacia nuestros vecinos, hacia nuestros compañeros de trabajo. Podemos nosotros expresar y practicar amor, primeramente porque tenemos esa relación con Dios. Y eso va a detonar, va a dar pie a que nosotros también expresemos ese amor para con las personas que nos rodean. Entonces, miren, vamos a ver Filipenses capítulo 4, versículo 18. Dice la palabra de Dios así: pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno.
habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo está hablando, hermanos, de esas ofrendas, de esas dádivas que la iglesia de Filipos enviaba para su sostén, enviaba, hermanos, para su ayuda en el ministerio. Veamos lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos del 14 al 16. Dice así: mas gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor en Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hermanos, necesitamos distinguir que el amor de Dios, el amor que podemos expresarle a Él, el amor que podemos expresar a nuestros padres, es una ofrenda, es un sacrificio que huele, hermanos, que tiene un olor, que tiene una fragancia agradable a Dios. Sin embargo, cuando nos apartamos de ese camino y buscamos unas formas de amor que no son verdaderas, que no son de agrado a Dios, el olor de ese acto que parece amor, pero no es, que se quiere asemejar al amor, pero no es, tiene una característica, un rasgo importante: huele a muerte. No huele agradable, huele a muerte. Y es lo que Dios nos está enseñando en estos pasajes, donde ese amor que está traducido en acciones, que son actos concretos, hermanos, donde se puede reflejar el amor, tienen este rasgo característico. Lo que es de agrado a Dios tiene un olor agradable. Lo que es contrario a su voluntad tiene un olor a muerte. Bien. El amor verdadero es sacrificial. El amor verdadero, el amor genuino, está centrado en Dios. Es por medio de Cristo que podemos ver este amor verdadero. Un amor, hermanos, que no lleva sacrificio o que no implica adoración, hermanos, no es amor. Un amor que no está, hermanos, en esta dirección, sacrificio y adoración, no puede ser amor según la palabra de Dios. Porque Cristo, hermanos, vivió una vida santa, una vida en integridad, en completa obediencia y agrado a Dios. De modo, hermanos, que siendo aún sin pecado, fue a morir en la peor muerte, en la muerte de un malhechor. Que siendo Él santo, que venció al pecado en todos los sentidos, hermanos, Él recibió la carga de un pecador. Y murió como si Él hubiese vivido esa vida. Hubo un intercambio, hermanos. Lo hemos dicho aquí. Él recibió, hermanos, todo lo que nosotros teníamos que recibir. Él cargó todo lo que nosotros teníamos, hermanos, en la espalda. Él pagó por todo lo que nosotros teníamos que pagar. Él rompió esa acta que nos era contraria, la clavó en la cruz y venció a nuestros enemigos. Hay un intercambio. Si nosotros hubiéramos pagado por el peso que teníamos, por la condenación que teníamos, nosotros hubiéramos quedado en esa cruz. Nosotros hubiéramos muerto irremediablemente. Pero Cristo, hermanos, siendo inocente, siendo puro, siendo santo, Él cargó con todo eso y murió en nuestro lugar. Es un amor sacrificial. Es un amor, hermanos, de verdad en beneficio del otro. Es un amor, hermanos, que no espera recibir nada a cambio. Porque ni usted ni yo pedimos que Cristo se sacrificara. Pero, hermanos, Él lo hizo por nosotros. Y Él nos ha traído a creer en Él. Él nos ha dado el arrepentimiento y la gracia de creer en su obra. Entonces, por favor, observe este punto. El amor de Cristo es así. Un sacrificio, una ofrenda que es agradable a Dios. Su vida perfecta completamente fue, hermanos, en adoración.
completamente fue en sacrificio a Dios. Entonces, nada que esté fuera de esto, hermanos, puede ser un amor genuino, un amor verdadero. Entonces, vamos a ver algunas falsificaciones del amor. Vamos a ver esas imitaciones que el mundo promueve. El texto de Efesios, vamos a regresar a Efesios, nos enseña qué cosas el mundo está promoviendo como amor, sin ser amor. Dice el versículo 3, Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Vean, aquí hay varias cosas. Fornicación, en el idioma original es pornía, que significa esa sensualidad desatada, ligada a la prostitución, ligada a la fornicación. Esa inmundicia, acatarsia, que es suciedad. Esa avaricia, que es este amor a la riqueza, esta codicia, hermanos, ¿sí? Que en griego es la palabra pleonexia. Y entonces nos indican, hermanos, que estas imitaciones busca el mundo promover para llenar la vida del hombre. Y el hombre piense que esto es amor. Se deleite en esas cosas y entonces se aleje cada día más de Dios. Dice aquí el apóstol Pablo, estas cosas ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. No convienen, hermanos, porque no son amor verdadero. No convienen porque les falta, hermanos, ser genuinos. No convienen porque estas cosas van a buscar sustituir el amor genuino y nos van a llenar de cosas que realmente son destructivas. La fornicación, la inmundicia y la avaricia son cosas que destruyen al hombre. Son cosas que el Señor nos advierte, no se nombren ni aún entre ustedes. No les conviene porque ustedes son llamados a vivir una vida en santidad. Que no haya entre ustedes también palabras deshonestas, necedades, truanerías, porque esto no conviene a ustedes que son santos. Más bien que en nosotros haya gratitud. Dice aquí, acciones de gracias. ¿Sí? Y miren, veamos lo siguiente. ¿Por qué estas cosas son destructivas y por qué no agradan al Señor? Bueno, la pornía, como hemos dicho, que es esta sexualidad, esta sensualidad desatada que está ligada a la prostitución, que está ligada, hermanos, a un acto donde las personas se unen, pero no en el sexo que Dios bendice ni en el que Dios creó. Esta sensualidad, hermanos, captura a las personas, las esclaviza, las somete. Y entonces las personas que están viviendo esto están atrapadas. Y lo mismo ocurre con la inmundicia, con esa acatarsia, que es esa suciedad interna, esas pasiones desordenadas que no tienen nada que ver con Dios, esa codicia, ese amor al dinero que es una idolatría. De hecho, la palabra de Dios enseña a nuestro Señor Jesucristo que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Ni siquiera dice, no puedes servir a Dios y al diablo. No, dice a Dios o a las riquezas. ¿Por qué? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y esta avaricia es idolatría, porque las riquezas, el dinero, se convierten en un Dios para las personas. La inmundicia interna, esa suciedad, genera, hermanos, que cada que el hombre es tentado de su propia carnalidad, de su propia concupiscencia, lleve a cabo actos pecaminosos. Y en la práctica del pecado, este vivir continuo en las cosas que desagradan a Dios,
van a traer como resultado la muerte. La palabra de Dios dice eso. La paga del pecado es muerte. Pero por otro lado, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra de Dios es clara. El alma que pecare, esa alma morirá. Hermanos, estas cosas, la fornicación, la inmundicia, la avaricia, son cosas que atrapan al hombre y lo destruyen. No es amor verdadero, no es amor genuino. Esto está centrado no en Dios, está centrado en el deseo personal, está centrado en el hombre. Y es aquí donde las personas son engañadas, pensando en satisfacerse a sí mismos, se destruyen con estas cosas. Bien, vean esto también. Las palabras deshonestas, las necedades y las truanerías son cosas que las personas practican, pero que también son destructivas. En las relaciones, hermanos, cuando hay deshonestidad, cuando falta esa claridad, esa sinceridad, cuando no hay verdad, hermanos, en las relaciones, hay destrucción. Las necedades. Una persona que es necia no cabe en ningún lugar. Recibe el rechazo de los demás precisamente porque en su corazón ha generado esta actitud que es nociva. Y las truanerías. Definitivamente nadie quiere toparse con gente que es así. Truán. Entonces, el remedio que Dios ha dado es que nosotros vivamos de manera agradecida. Nosotros estemos con un corazón que puede dar gracias a Dios en todos los aspectos. Con un corazón que sabe que ha sido bendecido, que sabe que ha sido transformado y que entonces puede agradecer de manera honesta. Puede entonces expresar gratitud porque sabe que ha vivido y ahora a qué ha sido traído. Sabe que ha sido sacado de la oscuridad y que ahora vive en luz. Sabe que ha sido sacado del error, de la mentira y ahora vive en la verdad de Dios. Necesitamos un corazón agradecido. Bien, la palabra de Dios nos va a enseñar, hermanos, que por un lado, estas cosas, la lujuria, la inmundicia o suciedad, la codicia, esas palabras deshonestas, esas palabras cargadas de mentira, esas necedades, ese corazón aferrado a algo que es falso, aferrado a algo que no conviene. Esas truanerías son cosas por las que el hombre se destruye. Entonces, veamos tan solo algunos ejemplos. Veamos Colosenses capítulo 3, versículo 5. Vean lo que dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que esto necesita morir en cada uno de nosotros. Dios no lo mandaría a morir si no fuera, hermanos, destructivo para nuestras vidas. Necesitamos mortificarlo, hacerlo morir. Veamos lo que dice 3 versículos abajo, Colosenses capítulo 3, versículo 8, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dios desea que también seamos libres de esas cosas. Vamos a avanzar a la carta de Santiago, capítulo 3, dice la palabra de Dios, el versículo 9, del 9 al 12, dice lo siguiente, Santiago capítulo 3, del 9 al 12, dice,
hablando acerca de la boca, acerca de la lengua. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. O sea, Santiago está poniendo en la mesa esta realidad. Cuando tú hablas, tu lengua puede dar palabras de bendición o palabras que sean de maldición. Y está poniendo aquí este ejemplo. Con tu boca tú puedes bendecir a Dios o puedes maldecir a gente que está hecha a la imagen de Dios. Esto no puede ser así. Dice el versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? No es posible, hermanos. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? No, claro que no. Ni tampoco la vid puede producir higos. No debe de ser así. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Nuestra boca no puede hablar bendición y maldición. Necesitamos buscar hablar palabras que sean de bendición, palabras que edifiquen. Bien, ¿qué es lo que dice el Señor, hermanos, acerca entonces de todas estas cosas? En resumen, dice que nosotros no participemos de ella. El texto que estamos leyendo, el texto base y central de este mensaje, que es Efesios capítulo 5, nos dice en el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El 7, no seáis pues partícipes con ellos. Entonces, no nos dejemos engañar. Dice el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas. Nadie te quiera convencer de andar en esa pornella, en esa fornicación. Nadie te quiera convencer de andar en esos deseos desordenados, que es esa inmundicia en tu corazón. Nadie te quiera convencer de codiciar, de ser avaro. Nadie te quiera convencer de hablar palabras que no convienen, palabras ofensivas, palabras cargadas de mentira, cargadas de insulto, cargadas de ofensas. Nadie te quiera convencer de usar ese tipo de lenguaje. Nadie te quiera convencer de ser necio. Nadie te quiera convencer de ser un truán. No participemos de estas cosas. Por eso dice aquí la palabra de Dios, que esas cosas lo único que van a generar es que venga la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nosotros pues, entonces, no participemos con ellos. Necesitamos, hermanos, tener una claridad acerca de nuestra salvación. Nuestra salvación, hermanos, nos trae una vida diferente. Una vida, hermanos, que busca agradar a Dios. Como humanos, hermanos, estamos susceptibles, hermanos, en esta carnalidad de repente, hermanos, ser engañados por el pecado y caer. Pero Dios, hermanos, que es rico en misericordia, cuando venimos a Él en arrepentimiento para pedir perdón por ese error, Él nos perdona. La palabra de Dios, por ejemplo, nos dice en 1 Juan 1:9, que Él es fiel y justo para perdonarnos ese pecado, para limpiarnos de esa maldad. Y continuar nuestra vida en esa santificación, en ese buscar agradar a Dios. Pero en cambio, si nosotros vivimos una vida de practicar y deleitarnos en esas cosas que desagradan a Dios, no estamos cayendo en error. Estamos viviendo una vida de pecado. No estamos, hermanos, fallando porque fuimos, hermanos, débiles en algún momento y caímos. No, estamos deleitándonos en esto que desagrada a Dios. El que practica el pecado, hermanos, es el diablo, lo dice 1 Juan 3:8. Cuando nosotros vivimos una vida de practicar y deleitarnos en el pecado, no es que nos estemos equivocando, es que nos estamos gozando en esto que es inmundo. Y esto, hermanos, definitivamente no agrada a Dios. La palabra de Dios nos dice en el versículo 5 de nuestro texto base, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, el veredicto, hermanos, de Dios es sencillo.
Si tú vives deleitándote en eso, si tú vives practicando eso, sencillamente no tienes herencia con Dios. No tienes parte en el reino de Cristo y de Dios. Tú no vas a entrar. La palabra es clara en decirte, si tú vives de esta manera, deleitándote en esto, practicando esto, no como la persona que puede caer en algún error, no, sino que vives practicando esto, no vas a entrar en el reino de Dios. No vas a ser heredero. Tú no tienes parte, no tienes un lugar aquí. La palabra de Dios es clara, hermanos, en decirnos que quien vive así, hermanos, está fuera de la gracia de Dios, está fuera de la gloria de Dios. Necesitamos, hermanos, comprender que Dios nos ha dado una salvación, hermanos, que nos va a ayudar, nos va a restaurar, nos va a sostener, nos va a limpiar, nos va a levantar si hemos caído. Pero no, hermanos, si vivimos practicando. Entonces, es claro, hermanos, que el deseo de Dios es que nosotros renunciemos a estas cosas. Veamos lo que dice, hermanos, el apóstol Pablo en su carta a Tito, en el capítulo 2, hermanos, versículos 11 y 12. Tito 2, 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad, ahí está el punto, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ya hemos mandado un mensaje acerca de esto. Cómo es una vida sobria, una vida justa y una vida piadosa. Pero la gracia que Dios nos ha dado, hermanos, ¿en función de qué está? De ayudarnos a renunciar a estas cosas. Dios nos ha dado una vida nueva, una vida diferente de lo que veníamos viviendo. Nos ha sacado de ahí precisamente. Entonces ahora Dios nos da una gracia con la capacidad, hermanos, de despojarnos de esto y vivir para su gloria. Necesitamos buscar que nuestras palabras sean palabras de edificación, palabras de bendición, palabras, hermanos, que agradan a Dios, palabras que son de bien para otros. Miren, por ejemplo, la segunda carta, hermanos, del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 3 y 4 nos dice lo siguiente. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy hay muchas personas que difunden mensajes que parecen provenir de la palabra de Dios, mensajes que se parecen, hermanos, a algo que sea cristocéntrico, pero en realidad no lo son. Dios nos dé discernimiento para poder distinguir entonces lo que es bueno de lo que no lo es. Lo que es, hermanos, preciso en el Evangelio, de lo que se parece. Dios nos permite, hermanos, el entendimiento de hacer esta clara distinción. Hay quienes van a querer, hermanos, engañar al pueblo de Dios haciendo uso incluso de la palabra, pero para llevarnos a doctrinas que son imprecisas, que son erráticas y que incluso son anticristianas, que pueden ir incluso en contra de la misma palabra. Hermanos, tengamos esta oración en nuestros corazones. Dios, danos discernimiento para que tu palabra esté en nuestros corazones y podamos identificar lo que es y lo que no es. Porque, hermanos, en este buscar de Dios podemos encontrarnos tantos mensajes que parecen ser de Dios, pero en realidad no lo son. Necesitamos entonces, hermanos, que de lo que nosotros, hermanos, estamos buscando para nuestra vida, sea algo que sea cristocéntrico. Y no solo eso, hermanos. Miren, la palabra de Dios va a transformar nuestras vidas, porque ha sido dada por Dios para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para redarguirnos, a fin de que estemos preparados para toda buena obra.
Cuando la palabra de Dios es ineficaz, hermanos, no es que Dios haya fallado, es que hay imprecisión en quien la está presentando y seguramente hay error en esa doctrina. Entonces tengamos cuidado de lo que escuchamos. Pero también, hermanos, necesitamos que nuestro hablar sea con apego, hermanos, a la verdad de Dios. Con apego, hermanos, a las escrituras. Porque eso es lo que bendice. Cuando nosotros, hermanos, hablamos cosas que vienen de nuestro propio corazón, la palabra de Dios ya lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. De la abundancia del corazón habla la boca. Si hay amargura, hablaremos amargura. Si hay desamor, si hay odio, si hay rencor, eso es lo que hablamos. Pero cuando en nosotros hay amor, hay contentamiento, hay paz, hay armonía, cuando los frutos del Espíritu de Dios están en nosotros, como resultado, por eso son frutos, como resultado de nuestra salvación, de nuestra comunión con Dios, de nuestro crecimiento en la fe, entonces podemos hablar cosas que son necesarias para la edificación. Necesitamos, hermanos, estar en este canal, en esta concordancia a la palabra de Dios. Que nuestras palabras sean de bendición y que escuchemos palabras que edifican. Amén. Necesitamos, hermanos, caminar bajo la voluntad de Dios, separándonos de las cosas que le desagradan. Cuando la palabra de Dios nos indica no seamos partícipes con ellos, hermanos, implica que no seamos cómplices, implica que no nos deleitemos en eso, implica que no lo consumamos, implica que no lo celebremos, implica que nosotros sencillamente estemos aparte. Y esa es la santidad, ser apartados para Dios. El mundo va en un camino de deleite, de pecado, de engaño, en un camino de rechazo a Dios abiertamente. Nosotros apartémonos y caminemos en santidad. Caminemos en lo que a Dios le agrada. Por la ley de Dios, hermanos, nosotros conocemos que estas cosas son pecado. Pero el Evangelio, hermanos, nos lleva, hermanos, a ver el amor de Cristo para con nosotros. Cristo se entregó por pecadores. Cristo se entregó, hermanos, en pocas palabras, por personas que no valían la pena. De esa manera, hermanos, nosotros necesitamos amar. Un amor genuino como el de Cristo. Un amor, hermanos, total, con un corazón, hermanos, que ama verdaderamente. Dios nos permite, hermanos, verdaderamente amar como el Señor ama. Mire, le quiero referir dos pasajes. Uno está en Efesios capítulo 1, versículo 7, y dice la palabra de Dios así, que nosotros tenemos en él redención, dice, en quien tenemos redención por su sangre. Fuimos rescatados por la sangre de Jesús. Es el pago por nuestra libertad. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos, verdaderamente el amor genuino es un amor sacrificial. Es un amor que se entrega. Es un amor que se ofrece. No es un amor que busca lo propio, no es un amor egoísta, no es un amor que busca satisfacerse, no. El amor genuino es un amor que busca el bien del otro. Cristo dio su sangre por nuestra libertad, por nuestro rescate. Porque así, hermanos, así son las riquezas de su gracia. Bien, yo quiero dejarles unas preguntas para que ustedes puedan reflexionar acerca de este tema. ¿Mi amor hacia otros se entrega o busca ser beneficiado, busca aprovecharse? ¿Mi manera de hablar edifica y agradece o es una manera de hablar que degrada a otros? Háganse esta pregunta. ¿Estoy luchando contra el pecado
o estoy haciendo las paces con Él, estoy haciendo la paz, me acomodo con el pecado, me conformo con el pecado, estoy luchando, estoy en guerra contra el pecado o me la llevo leve, engañándome a mí mismo. Hermanos, reflexionemos. ¿Qué palabras vanas he creído? O sea, ¿qué cosa parece ser bíblica, pero realmente no lo es? Y que hoy necesito desechar. Hermanos, yo les quiero recordar que en el libro de Hechos, por ejemplo, los discípulos que estaban en la ciudad de Berea eran personas que lo que escuchaban iban y lo verificaban en la palabra de Dios para ver si lo que les decían, lo que les predicaban, verdaderamente era conforme a la palabra de Dios. Necesitamos hacer este análisis, no solamente de los mensajes que escuchamos, sino alrededor de todo lo que tenemos, siempre hay mensajes, siempre hay voces, siempre hay cosas que se nos dicen, que se nos gritan en los medios, en las redes, en nuestras relaciones, en el trabajo, en la escuela. Todas esas cosas son mensajes, son voces. ¿Qué nos están diciendo? Conforme a la palabra de Dios, filtremos esto. Entonces, les propongo algo, hermanos. Aferrémonos a la palabra de Dios y ustedes pueden memorizar los primeros 2 versículos del capítulo 5 de Efesios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Busque reunirse con su familia. Memoricen este versículo. Oren. Oren conforme a esta palabra. Enséñenla a sus hijos. Abracémoslas en nuestro corazón y busquemos practicarla, hermanos. De verdad, necesitamos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Revisemos lo que hay en nuestras casas. Recibimos tantos mensajes en redes sociales o en las cosas que vemos, ¿no? Las series o el entretenimiento que tenemos. Revisemos en qué estamos ocupando nuestro tiempo y qué contenidos estamos consumiendo. Para que en agrado a Dios despojemos nuestras vidas de esas cosas que son desagradables, que son contrarias a su palabra, a su verdad. Si estamos batallando con cosas como las que ya hemos mencionado aquí, busquen a un hermano fiel, a quien le tengan confianza, expongan, hermanos, aquello con lo que están batallando. Oren y con la guía de la palabra, hermanos, sean fortalecidos para luchar contra eso. Y finalmente, hermanos, Dios nos va a entregar la victoria. Porque el deseo de Dios es que seamos transformados. Y Él está obrando y Dios permita de verdad que podamos afrontar todas esas cosas que hasta este momento no nos han dejado caminar bien con Dios. Practiquen, hermanos, practiquen el poder expresar en lo que están fallando con alguien de confianza y oren. Hagan esa confesión y Dios permita que sus vidas sean restauradas. Sustituyan las quejas y las palabras deshonestas, hermanos, por acciones de gracias y por bendecir a otros. Que nuestra boca, hermanos, nuestras palabras traduzcan, hermanos, la bondad que Dios está poniendo en nuestros corazones. En lugar de que salga, hermanos, la inmundicia, Dios nos transforme en el interior para que lo que salga de nuestras bocas sean palabras honestas, palabras de edificación. Dios permite, hermanos, que sigamos tomando la palabra para ser edificados. Vamos a orar. El amor del mundo, hermanos, es un amor falso, es una falsificación del amor genuino. Su característica es que no es de olor fragante, es un olor a muerte.
En cambio, el amor incondicional, el amor verdadero, el amor con el que Cristo se entregó por nosotros, es un amor, hermanos, que es agradable a Dios. Es un amor que sube como una ofrenda, que huele muy bien, que tiene una fragancia, hermanos, exquisita. Que nuestras vidas también entonces puedan reflejar esto, siendo agradables a nuestro Dios. Vamos a orar y que el Señor transforme nuestras vidas. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos confronta, Señor, porque tú deseas que nosotros andemos en tus caminos y rechacemos lo que tú has rechazado. Permítenos, Padre, la gracia de que nuestros corazones, en esta vida nueva a la que nos has llamado, sean santificados por la obra de tu Espíritu y la guía de tu palabra. De modo que podamos rechazar lo que tú rechazas y buscar, amar lo que tú amas, Padre. Te pedimos que en esta hora a nuestros hermanos y los amigos que nos puedan ver puedan ser llenos de ti. Puedas tú conducirlos, Padre, a tu voluntad. Ayúdales, Señor, en todo momento, para que ellos puedan ver la verdad de tu palabra y tengan el discernimiento para dejar la oscuridad y caminar en luz. Te pedimos, Padre, que formes en nuestros corazones ese amor genuino, ese amor verdadero como el que Cristo mostró para con nosotros, con el que nos bendijo, con el que nos benefició. Y de esa manera nosotros podamos llevar a cabo lo que te agrada, Señor. Que podamos amar de la misma forma, con un amor sacrificial, un amor que se ofrece, un amor que es en bendición y en beneficio de otros. Padre, ayuda a que tu iglesia camine en lo que es conforme a tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas bendiciones.